En el centro de Madrid, en el llamado Madrid de los Austrias, se concentra gran parte de los edificios singulares de Madrid, entre ellos las iglesias de mayor valor histórico y arquitectónico de la ciudad. Una de las más singulares, que llama la atención por su original fachada curva y sus elegantes líneas de clara influencia del barroco italiano, la Basílica Pontificia de San Miguel, fue construida en el siglo XVIII, cedida a la Santa Sede y asignada a la Nunciatura Apostólica en 1892, y en 1930 el Papa Pío XI le concedió el título de Basílica Menor. Una hermosa bóveda, decorada con pinturas al fresco, cuyo motivo central es el martirio de los santos niños Justo y Pastor, cubre la nave de la iglesia. Las pilastras que la sustentan, dispuestas en oblicuo con respecto al eje central, consiguen generar esta sensación de amplitud, a pesar de las discretas dimensiones del templo. En la cúpula ovalada del crucero está representada la glorificación de los santos niños Justo y Pastor, a quienes estuvo dedicado en un primer momento el templo. El Cristo de la Fe y el Perdón, una talla de Luis Salvador Carmona que se venera en una de las capillas laterales, es el titular de la popular Hermandad de los Estudiantes, que abre las procesiones de la Semana Santa madrileña cada Domingo de Ramos. El magnífico órgano, contemporáneo a la construcción del templo, se encarga de poner la música a este espacio en el que la belleza que lo inunda hace de él un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. A finales de 1959 se encomienda la atención de la Iglesia a los sacerdotes de la prelatura del Opus Dei, que desde entonces, además de mantener y enriquecer el valioso patrimonio del templo, han desarrollado una intensa vida pastoral en torno a la basílica. La Basílica Pontificia de San Miguel está abierta prácticamente todo el día. Quiere ser una casa acogedora para todos los que la visiten, bien sea a la vida sacramental, hay 4 misas al día y siempre hay 1 o 2 confesores disponibles para todos los fieles que puedan pasar por aquí. Por otra parte, además de las actividades ordinarias de cualquier iglesia, siendo una iglesia tan especial de belleza, me parece que el camino de la belleza es algo que deseamos cultivar porque puede acoger a todas las personas y es el propio arte, es la música sacra, es el encuentro con algo que sobrecoge y que va más allá de las creencias, del modo de ser, de la cultura. Y eso nos mejora. Todos deseamos que ese sea un modo de acoger entre tantos otros, pero un poquito más específico, dada la peculiaridad y la grandeza bella de este lugar. A San José María Escribá, cuya fiesta celebrábamos ayer y que ofició en esta iglesia su primera misa en Madrid, le gustaba repetir la ejaculatoria "Todos con Pedro, a Jesús por María", preparando ya la próxima solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, unidos al Santo Padre, rezamos especialmente por su persona y sus intenciones. Buenos días desde esta Basílica Pontificia de San Miguel, la Basílica de la Nunciatura en Madrid. En este domingo, cercano ya a la
fiesta del Papa, el día de San Pedro, venimos a celebrar esta Eucaristía que preside el nuncio de su santidad para España y Andorra, Monseñor Bernardito Auza. Concelebran con él el rector de esta basílica, Juan Ramón García Morato, el ordinario castrense de la vecina catedral castrense, Carlos Jesús Montes, ordinario castrense, Gabriel Benedicto, que es el vicario de la séptima vicaría de la Archidiócesis de Madrid, el decano del Tribunal de la Anunciatura, el Tribunal de la Rota en Madrid, Carlos Morán, y don Jesús Higueras, párroco de la parroquia de Santa María de Caná. Una misa que el nuncio apostólico invita a los representantes diplomáticos acreditados en Madrid. Muchos embajadores, embajadoras han dado cita hoy aquí en esta basílica, en este día cercano a la fiesta de San Pedro y San Pablo, el día del Papa. Y también una representación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la subsecretaria Celsa Núñez de García, que ha querido estar presente también en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza ya la liturgia de la palabra de este 13º Lectura domingo del del libro tiempo de la ordinario. sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible, y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En este momento vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba.
Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto, curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos después de entrar, y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Don Juan Ramón García Morato, rector de esta Basílica Pontificia de San Miguel, ha leído el Evangelio. Don Bernardito Auza, nuncio de su santidad para España y Andorra, que ahora nos bendice con el libro de los Evangelios, nos dirigirá la homilía en este 13º domingo del tiempo ordinario y por ser el domingo más cercano a la fiesta de San Pedro y San Pablo también. En esta Santa Misa celebramos el día del Papa. Hermanos en el sacerdocio,
Excelentísima doña María Celsa Nuño García, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Cooperación, excelentísimos señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático, excelentísimas autoridades, hermanos y hermanas en Cristo. Con gran placer les doy la bienvenida en esta iglesia de la Anunciatura Apostólica en España, la Basílica Pontificia de San Miguel, monumento nacional por Real Decreto de 1984, siendo una creación del mejor barroco italiano del siglo XVIII en Madrid, construida en la primera mitad del 1700. La antigua sede de la Anunciatura hasta 1958, en efecto, se ubicaba prácticamente de otro lado de la calle, en la calle del Nuncio, que es ahora la sede del Arzobispado Castrense y de la Oratoria Romana de la Anunciatura Apostólica. Les doy sentidas gracias por su presencia en esta Santa Misa. La apreciada presencia de cada uno de ustedes manifiesta el afecto que dedican a su santidad el Papa Francisco, que tengo el honor de representar en España. En vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que en España se celebra también como Día del Papa, pedimos al Señor por él, que preside la Iglesia Universal en la caridad y promueve su misión y bien común. Deseo además expresar sentimientos de gratitud a quienes colaboran a través de los medios de comunicación, en particular la televisión española y el canal YouTube de esta basílica, para que esta celebración eucarística llegue a tantas personas. Aprovecho, por tanto, la ocasión para expresar la cercanía y las oraciones y bendiciones del Santo Padre a todos que se encuentran enfermos o impedidos. Hermanos, los textos litúrgicos de este domingo señalan la grandeza del don de la fe. Obtuvo la curación de la hemorroisa y la resurrección de la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga. Junto con los hermanos Santiago y Juan, Pedro mismo es elegido por el Señor para que fuera testigo directo del milagro de la resurrección que obró en la jovencita. En la continuidad de la fe apostólica, el Papa es vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, comunidad de fe, de esperanza y de caridad, en la que ahora Francisco sucede a Pedro. La respuesta que hemos dado a la palabra de Dios con el Salmo es esta: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Estos términos encierran la experiencia gozosa del salmista, que con corazón agradecido alaba al Señor por la curación obtenida, reconociendo en ella el don de la misericordia de Dios que ha tenido con él. La enfermedad le sirvió de una fuerte contradicción, pero le resultó de lección que le hizo crecer, ya que fue un nuevo descubrimiento y más profundo de la bondad de Dios y un acto de agradecimiento al Señor que cambió su luto en danzas. Las circunstancias de aflicción nos rodean, la debilidad y la fragilidad humana, las necesidades materiales y espirituales, las enfermedades, la muerte. Así lo encontramos en el pasaje del Evangelio con los casos de la hemorroisa y de la hija de Jairo, o también en las dificultades por atender las necesidades primarias de la comunidad cristiana, como refleja el apóstol San Pablo en la segunda lectura. En los días que vivimos, no podemos sino reafirmar nuestra seguridad de que Jesús se conmueve ante el dolor humano. Tanto dolor humano en este tiempo de pandemia.
muchos sufrimientos que padecen los refugiados y migrantes, los oprimidos y los perseguidos, las víctimas del tráfico de personas y de todo género de violencia. Pedimos al Señor que asista y bendiga a los médicos y agentes sanitarios, a las autoridades fronterizas que cuidan a los necesitados, a todos que luchan para defender a los oprimidos y perseguidos. Hermanos, sabemos que, como nos dice la primera lectura, Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Y sabemos que nos hizo de su propio ser. Y sabemos también que Cristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, hasta con su muerte. Cristo nos amó de tal manera que llegó a derramar su sangre por nosotros. En todas nuestras incertidumbres y aflicciones, escuchamos la voz del Señor que nos da ánimo. No temas, basta que tengas fe. Queridos hermanos, estas palabras de aliento de Jesús son también palabras de los papas. ¿Cómo no acordarse del grito del Papa Juan Pablo II en su homilía en el comienzo de su pontificado en octubre de 1978? No temáis, abrid, más todavía abrid de par en par las puertas a Cristo. Francisco es un papa cercano en la colegialidad episcopal y nuestro hermano incansable, alentador de la familia y de la vida, conocedor del mundo en sus esplendores y miserias, siempre comprometido con los más débiles y el cuidado de nuestra casa común, la tierra, abierto a todas las angustias de la humanidad. El Papa Francisco, en comentar el Evangelio de hoy, decía: para Jesús nunca es la última palabra, porque Él nos ha traído la infinita misericordia del Padre. E incluso si hemos caído, su voz tierna y fuerte nos alcanza. Yo te digo, levántate. Es hermoso sentir aquella palabra de Jesús dirigida a cada uno de nosotros. Yo te digo, levántate, ve, levántate. La tarea que tiene encomendada el Papa Francisco es la de Pedro, fortalecer a sus hermanos en la fe. El Papa Francisco sobresale por una fe personal, por una experiencia en la oración y en la vida. Esa fe la muestra con la convicción de sus gestos. Él está persuadido que la verdad prevalece por sí. No teme adentrarse en los caminos sinuosos o en los lugares pantanosos, pues de suyo la fuerza de la bondad y la luz de la verdad no caben bajo la cama ni bajo el celemín. Pidamos pues al Señor que le fortalezca en su misión de confirmar a sus hermanos en la fe. A la Virgen María, que es nuestra Madre, le pedimos por el Papa, y le pedimos también que atienda compasiva nuestras necesidades, nos libre de nuestros temores y que nos ayude a ver las dificultades en nuestra vida a la luz de la fe, y que con esa lumbre del alma seamos sensibles ante nuestros hermanos que sufren. Y que así sea. Ha sido la homilía del nuncio apostólico de su santidad en España y Andorra, Monseñor Bernardito Auza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Su bondad dura por siempre. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, a quien el Espíritu Santo ha encomendado el timón de la Iglesia, para que todos los católicos estemos muy unidos a sus tareas y sus intenciones cada día. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que muestre a toda la humanidad el rostro amable de Cristo Salvador, roguemos al Señor. Por todos los enfermos y las personas mayores que siguen la celebración de la Santa Misa a través de la televisión, para que Dios los acompañe y reconforte todos los días de su vida. Roguemos al Señor. Por quienes dedican su vida a fomentar la paz y la concordia entre las personas y los pueblos, para que Dios les acompañe en sus tareas gustosamente realizadas, roguemos al Señor. Por todas las personas que dedican su vida a mostrar la belleza de la creación y del mensaje del Evangelio. Para que su trabajo sea reconocido y respetado, roguemos al Señor. Por los difuntos fallecidos durante la pandemia, para que el Señor los tenga en los brazos de su amor misericordioso y reconforte a sus familiares y amigos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Ayuda a nuestra pobre fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comienza ya la liturgia de la Eucaristía después de la oración universal de los fieles. Los acólitos, que proceden del Seminario Internacional Vidasoa de Pamplona, son los encargados de asistir al altar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba esto, hermanos, este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, a nuestro Rey y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles o con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el nuncio apostólico Bernardito, que preside esta celebración, con el arzobispo de esta diócesis, Carlos, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dijo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanar. Recordamos que estamos en la Basílica Pontificia de San Miguel, la basílica que la Nunciatura tiene en Madrid, la Nunciatura de la Santa Sede para España y Andorra. Celebrando esta Santa Misa del 13º domingo del tiempo ordinario, pero también el Día del Papa por la proximidad a la fiesta de San Pedro y San Pablo. Una misa que preside el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Distintos representantes diplomáticos se han dado cita también para asistir a esta Santa Misa, acudiendo a la invitación del nuncio de su santidad. El próximo domingo estaremos celebrando la jornada de responsabilidad en el tráfico. Y lo haremos desde la parroquia de San Eugenio, en Navas del Rey, en la Madrid, diócesis de Getafe, mientras vemos la bóveda de San Miguel Arcángel. Un templo que ocupa la iglesia, la anterior iglesia dedicada a los santos niños Justo y Pastor, cuya glorificación se representa aquí en esta bóveda. Después se cambió la vocación, el Papa decidió que fuera San Miguel Arcángel el titular de esta iglesia basilical. Un templo del siglo XVIII, barroco italiano, colocado en el centro de Madrid, muy cerca de la Catedral de las Fuerzas Armadas, muy cerca de la Catedral de la Almudena, muy cerca de la Plaza Mayor. Y el órgano, que también es del siglo XVIII, acompaña la liturgia y también en determinadas ocasiones ha servido para tener conciertos de música sacra aquí en esta Basílica de San Miguel.
Es el grupo Alborada que nos ha acompañado en esta celebración, ahora con este canto de acción de gracias, esta comunión espiritual. Seguimos viendo estos frescos que adornan la bóveda de esta basílica pontificia. Desde el año 1959 se ha encomendado a los sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. Antiguamente fueron los padres redentoristas los que en un primer momento atendían la basílica, por encargo de la Nunciatura. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Vuelva su mirada a vosotros y os concede la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. Y así termina esta Santa Misa, en la que nos hemos unido especialmente a las intenciones y a la persona del Santo Padre. Esta misa que ha presidido el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Recordamos que la semana que viene estaremos en Navas del Rey, en la parroquia de San Eugenio, celebrando esa jornada de responsabilidad en el tráfico en el primer domingo de julio, y que ahora aquí en la 2 de Televisión Española se pueden quedar ustedes viendo Pueblo de Dios, ese programa que nos lleva por el mundo en distintas actividades de la Iglesia, en el cuidado y la atención de los más pobres, de los más vulnerables, de los descartados. Hasta el próximo domingo, desde la Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid. Feliz Día del Señor a todos.